Ya, jóvenes, muchísimas gracias. Comenzamos la clase de hoy. Para eso, por favor, saque su cuaderno. Recuerde usted que nosotros habíamos revisado en un mapa conceptual las etapas de la literatura ecuatoriana. Por favor, abra en ese cuadrito porque vamos a recordar un poquito. En tanto, yo les voy a compartir la presentación de esta clase. Tengo aquí el cuadrito que todos deben tener ya en su cuadernito, que es las etapas de la literatura ecuatoriana. Quienes no tengan, por favor, póngase a copiar. Es importante para mí que usted tenga esta división, estas etapas de la literatura ecuatoriana. Listo. Pongámosle en presentación. Sí, entonces todos tenemos esto, ¿no es cierto? Hemos adaptado las etapas de la literatura ecuatoriana al proceso que pasó el Ecuador en lo que concierne a su historia. Y así nos podemos aprender un poquito más rápido, ¿no? Independencia, república, contemporánea. Recuerden ustedes, o mejor dicho, recuérdenme por favor, ¿cuál fue el último movimiento social que revisamos? Incluso escribieron un cuento. ¿Cuál fue? Realismo social. Realismo social, muchísimas gracias. Entonces, el realismo social pertenece en esta división, en estas etapas, a la época republicana, ¿sí? Hay muchísimos historiadores, otros escritores que la dividen de manera diferente e incluso dicen que el realismo social ya es contemporáneo, entonces hay muchísimas opiniones con respecto a esta división, pero nosotros nos vamos a manejar con la que está aquí. Solo le aclaro para que no diga que a rajatabla el realismo social es de la época republicana, no. O sea, es algo súper tentativo. Recuerde que yo le dije a usted que no se trata de que un movimiento aparece de un día al otro. Es decir, hoy todos hablamos del modernismo y listo, se acabó. Hoy 19 de junio se acabó y mañana todos somos realistas. No, para nada. A veces son décadas de este cambio. Habíamos dicho que el romanticismo surge en contraposición al neoclasicismo, a la seriedad que se dio en los escritos, que hablaban de guerras, que hablaban de héroes, entonces era muchas ideas como de muerte. Entonces surge eso en contraposición, es decir, ya no queremos saber nada de noticias malas, ahora todo va a ser sentimientos, todo va a ser lo bonito, lo que yo pienso, lo que yo quiero hacer, y surge así el movimiento del romanticismo para opacar o ignorar un poco la realidad de las guerras que ya estaban pasando. Conjuntamente con el romanticismo surge también el modernismo. Aparte de temas enfocados, el modernismo tiene la característica de que buscaba la perfección en la escritura, la estética del poema. Eso le importaba al modernismo, ¿sí? Podía hablar de la realidad que estaba sucediendo, podía hablar de los sentimientos, pero lo importante del modernismo, y escúcheme bien, ahí le anota, el modernismo buscaba, por sobre todas las cosas, la estética del poema, que un poema esté perfecto, que la rima sea perfecta, que el número de sílabas concuerde con todos, entonces, con todos los versos. Eso fue el modernismo. El realismo social, como ya estudiamos, ya vimos, trata de alguna manera de denunciar las injusticias sociales. Todos los problemas sociales que hay frente a nuestros ojos se denuncian a partir de una historia que mezcla, de hecho, estos sucesos reales con alguna historia de amor que suele ser ficticia. Entonces, lo importante del realismo social, como usted recuerda, es que un problema esté ahí, detallado para de alguna manera denunciarlo. Eso en cuanto al realismo social. Ahora bien, vamos al siguiente movimiento literario, al que nos da origen a la época contemporánea de la literatura, y es el vanguardismo. ¿Sí? El vanguardismo es el que abre la puerta a la literatura contemporánea. O sea, la República del Ecuador sigue siendo república. Entonces, no es que cambie el Ecuador, solo cambia la historia de la literatura, que ahora ya deja de ser un poco tradicional y se convierte en algo nuevo. Por eso es contemporánea. No lo olvides, surge con el vanguardismo.
Entonces, empezamos. Jóvenes, yo aquí le he puesto un poquito más de texto que las otras diapositivas porque estuve revisando las tareas que ustedes me envían y algunos solo ponen una que dos oraciones, así más o menos, entonces esa no es la idea. Es súper importante que usted escriba lo que está aquí, que escriba lo que escucha porque así se va a aprender. Recuerde que una de las maneras para memorizarse las cosas, para aprender las cosas es escribirlas. Entonces le he puesto aquí un poquito más de texto. Recuerde que todo esto debe estar en su cuaderno, no es mucho tampoco, entonces... Empezamos. Si me ayudas, por favor, Stalin, con la lectura. Voy. En la época contemporánea nacen los creadores de la literatura crítica en Ecuador, y con ello algunos de los autores más controversiales para este periodo. Presentan en sus obras fallas del sistema actual, por lo que proyecta la segmentación de la sociedad y su escritura permite la organización del espacio imaginario que plantea el mundo o la sociedad que rodea al autor, dándole cabida a grandes exponentes de literatura ecuatoriana. Gracias. Recuerde que el tema es literatura ecuatoriana contemporánea. ¿Qué quiere decir? Nuestra última ramificación, ya la última parte, la actualidad. Entonces, en la época contemporánea nacen los creadores de literatura crítica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerda usted que también le di un mapa conceptual de los niveles de la lectura? Nivel denotativo, connotativo y de extrapolación. Bueno, entonces, el de extrapolación, ¿qué era, Tiffany? Hazme acuerdo, por favor. Voy, le estoy buscando. Ay, no encuentro. Bueno, hasta que encuentres. Recordarán que la lectura denotativa es aquella que usted simplemente lee y ubica los elementos que están de manera textual. Si usted lee un cuento, pues, ¿qué dice ahí? Los personajes de manera textual, los lugares de manera textual. La lectura connotativa es aquella que ya presenta un mensaje oculto, puede decirse. ¿Qué es lo que me quiere decir? Entonces, si yo hablo del cuento de la Caperucita, un ejemplo súper básico, la lectura denotativa me dice que tengo de personajes la Caperucita, el lobo, la abuelita, que el problema fue que el lobo le mintió a Caperucita, ¿cierto? En la lectura connotativa es el qué me quiere decir. ¿Qué me quiere decir la Caperucita? Que no hay que hablar con extraños, que hay que hacer caso a la mamá, etc. Y ahora vamos con la lectura de extrapolación. Tiffany, ¿ya tienes? Sí, yo tengo, le puedo decir. Sí, claro, dime. A ver, es una tipo de crítica. Crítica, ya. Establece relaciones culturales. Ya. Y dice juzgar el contenido del texto. Muy Se bien. juzga el contenido del texto. Súper bien. Entonces, miren, en esta nueva era de la literatura puede decirse, los autores ya se cansaron de que solo esté plasmado las historias de pobrecitos, la injusticia social, ¿cierto? Ya, porque ahí quedaba. Yo les comenté que este tipo de historias no tenía un final feliz, que únicamente se enfoca en contar súper bien la historia y ahí quedó. Entonces, aquí la literatura contemporánea, los escritores dicen, no, pues ya basta, porque incluso ya hemos hablado de todos los problemas habidos y por haber, ya que seguimos hablando. Lo que nos queda es ofrecer soluciones, criticar estas historias, criticar al gobierno, porque las injusticias suceden por culpa del gobierno. Entonces, surgen aquí estos escritores críticos y con ellos, recuerde que también en un cuento no es que se emite una crítica, sino en un ensayo. Aquí también se cultiva bastantísimo el género del ensayo. ¿Por qué? Porque en un ensayo ya dicen, en tal cuento, por ejemplo, el que leímos en el Guaraguao, la injusticia, la discriminación, y entonces mi crítica, la crítica del que leyó el cuento, ¿por qué se dio? ¿Qué tiene que ver el gobierno? ¿Por qué la vida es así? En fin, muchísimas cosas ya de opinión personal. Eso es lo importante de la época contemporánea, lo que volcó. Es decir, la nueva generación de la literatura. Ya nada es como antes. Ahora sí vamos a criticar lo que estamos leyendo. Continúe, por favor, con la lectura. Michelle.
Se deja atrás el realismo social y se buscan nuevas vías, como son el realismo mágico, pero aún perduran los acentos y escritura que son tradicionales de los escritores ecuatorianos. Muestran sus más profundos sentimientos, ya sean de amor o de una terrible angustia. También podemos decir que estos autores exponen las vidas de los ciudadanos ecuatorianos y su forma de vivir, tal cual el realismo social, pero relatan estos cambios sociales de una manera diferente. Gracias. Como yo les había comentado clases antes y ahora y lo seguiré haciendo, un movimiento social o un movimiento literario no se termina del día a la mañana, jamás, de la mañana a la noche, lo siento. No se termina tan rápido, siempre es un gran tiempo de transición. Entonces, aquí no es la excepción y cuando se busca dejar de lado un poquito el realismo social, pues se sigue escribiendo sobre problemas sociales, solo que ya cambiándolo un poco, ya les dije que involucran lo que es la crítica. También hay romanticismo, eso no es que se haya olvidado. Hay muchos autores que siguen escribiendo sobre amor. No es que el movimiento haya desaparecido totalmente, solo que ya deja de estar de moda, como se dice. Entonces, si yo digo que primero fue el romanticismo, luego el modernismo, luego el realismo social, fueron como las épocas que estuvieron en auge, o sea, la mayor importancia que cobró cada movimiento y de ahí desciende, pero se sigue manteniendo, se existe, hasta la actualidad existen, incluso modernistas. Entonces, depende muchísimo de lo que se esté vendiendo, de lo que se esté solicitando en todo caso. Aquí les menciono también algo del realismo mágico. El realismo mágico corresponde al movimiento que le sigue al realismo social, pero aquí en el Ecuador no se cultivó. El realismo mágico es un movimiento netamente latinoamericano, o sea, es original de Latinoamérica, pero Latinoamérica puntual, es decir, de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, eh, pero no de Ecuador. O sea, si ustedes les preguntan realismo mágico en el Ecuador, no hubo. Hubo un intento, es decir, es como que un escritor quiso encaminarse por ese realismo mágico que ya deja de enfocarse muchísimo en la sociedad y un poco se enfoca más en lo que es la fantasía, ¿no? Fue José de la Cuadra. Este escritor fue el que apenas tocó el realismo mágico, pero lamentablemente él falleció súper joven. Entonces, este movimiento que ya digo, el precursor pudo ser él, ahí quedó. Entonces, si ustedes buscan realismo mágico en internet, no les va a salir Ecuador. Lo que ya les digo, la máxima aproximación que hubo fue José de la Cuadra con los Angurimas, nada más. Entonces, no se dio ese movimiento como tal aquí en Ecuador, no hubo, pero en los otros países sí. Entonces, el realismo social sí evolucionó al realismo mágico, no en Ecuador. Por eso no les explico tampoco muchísimo lo que es el realismo mágico, eso cuando veamos literatura latinoamericana. Correcto, continuamos. Entonces aquí voy a explicar ya lo que es la vanguardia, el vanguardismo. Si me ayuda, por favor, con la lectura. Sebastián. Vanguardia. Vanguardia significa innovar o liberar la cantidad de reglas. Por eso se dice que la única regla del vanguardismo era no respetar ninguna regla. El punto de vista del narrador es múltiple. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, que se manifiesta de manera peculiar en cada uno de los géneros literarios y de la siguiente manera. En la narrativa, se diversifica la estructura de las historias abandonando temas hasta entonces prohibidos y desordenando todos los parámetros del texto narrativo. En la lírica se rompe con todas las estructuras métricas y se da más valor al contenido. Crea nuevos temas, lenguaje poético, revolución formal, desaparición de la anécdota, proposición de temas como el antipatriotismo. Gracias. Entonces, mire, la vanguardia conviene hacer el movimiento que ya no quiere tener nada que ver con la literatura tradicional. Es decir, ya no quiere saber nada de métrica,
O sea, se va totalmente en contra de lo que fueron los modernistas. Si al modernismo le interesó la perfección del poema, pues en la vanguardia todo eso se rompe. Es decir, no importa si tu poema tiene rima, si no tiene el mismo número de sílabas, no importa si tiene un lenguaje culto, porque la vanguardia también busca que la literatura sea de todos. Entonces, lo que le importa a la vanguardia es el contenido del mensaje, o sea, que tú transmitas algo importante. Eso es lo que le importa a la vanguardia. El no respetar ninguna regla. ¿Qué reglas decían antes? Por ejemplo, que cada estrofa debe tener 4 versos, que cada verso debe tener, yo qué sé, 7 sílabas, 8, 9, dependiendo del tipo. Pues con la vanguardia se rompe todo eso. No importa el número de versos ni nada de eso, solo importa lo que dice. Ese es el vanguardismo. Jóvenes, para que esto se diera, no surge de manera individual. No es que una persona dijo, no, ya no quiero hacer literatura tradicional, entonces me voy a inventar algo. No. Este movimiento surge de la ideología de unos jóvenes universitarios. Recuerden que yo les había dicho también que la literatura siempre fue algo rebelde, siempre se ha buscado oponerse al gobierno, a los ideales preestablecidos. La literatura siempre ha sido así. O sea, la literatura es oponerse a algo. Y la vanguardia no es la diferencia. Entonces, este grupo de jóvenes que yo les comento, en vista de que ya la literatura, o sea, estaba muy gastada, muy del realismo social, ya se cansaron. Entonces, ahora vamos a emitir críticas contra esas injusticias directamente contra el gobierno, ¿sí? Entonces, así, este grupo de jóvenes de la Universidad Central crea un curioso grupo literario que se llamó los Sánsicos. Los Sánsicos. Ellos fueron un grupo cultural, literario, que buscaba romper con toda la tradición literaria. Por favor, Bruce, ayúdame con la lectura. Los tránsicos. Sánsicos. Los tránsicos. Sánsicos. Un movimiento cultural que surgió en Quito con el objetivo de revolucionar la educación y la cultura de esa época. Bautizaron al grupo, ¿cómo era? Sánsicos. Sánsicos, tomando ese nombre de los indígenas Shuar, que significa reductores de cabeza. Fue una forma metafórica para cortar cabeza a la literatura que estaba estancada, a los escritores que no avanzaban en su forma expresiva y se habían quedado estancados en la parte modélica del realismo de denuncia. Gracias. Miren, como les comentaba, este grupo de jóvenes se da cuenta que en sí la literatura de denuncia del realismo social ya se estaba gastando. ¿Qué quiere decir? Que ya se abordaban los mismos temas una y otra vez. De alguna manera la literatura estaba en caída, ¿no? Entonces ellos buscan ya, o sea, como dicen, superar esto y pasar a una nueva etapa. ¿Sabe usted lo que son las ansas? ¿Cierto? La fotito que está viendo usted. Estos indígenas Shuar solían apresar a sus enemigos, cuando ya, bueno, les capturaban, ¿no? Les cortaban la cabeza y a través de un proceso súper curioso les reducen la cabeza al tamaño de un puño. Esto servía a manera de trofeo, de victoria, es decir, lo capturamos, le matamos y aquí está el trofeo. Y estas cabecitas eran puestas en sitios estratégicos donde todos puedan ver que, pues, que ellos hacen las ansas, que si me acerco y soy enemigo me puede pasar lo mismo, o sea, se ganaba el respeto de alguna manera. Entonces, si sansas significan las reductores de cabeza, cortar la cabeza, pues los sánsicos adaptaron este nombre porque también le cortaron la cabeza a la literatura. ¿Qué quiere decir? Borrón y cuenta nueva.
todo lo de antes no nos interesa, todo lo de antes se borró, ahorita empezamos desde cero, una nueva literatura que no tenga nada que ver con romanticismo, ni modernismo, ni realismo social, ni nada por el estilo. Es algo nuevo, revolucionario, y es básicamente lo que buscaba este grupo. Aquí tengo un poquito más de texto, jóvenes. Repito, disculpen si tienen más letras, pero me di cuenta que usted no escribe todo lo que digo, entonces copie todo lo que está aquí, por favor. Melanie Barreno, ayúdame con el primer párrafo. Listen, una pregunta. Dime. ¿Por qué ellos hacían, por qué era tan fuerte el motivo de hacer eso de achicarles la cabeza? Eso es ya una actividad netamente cultural. Es decir, si es que, no sé de hecho cómo descubrieron el hacer esto, pero siempre hubo entre una u otra comunidad algún tipo de diferencias, entonces eran enemigos, se capturaban, se mataban y no solo en esta cultura, en muchísimas otras culturas, tener la cabeza del enemigo es un simbolismo de victoria, o sea, es el gané. No sé si vieron ustedes Corazón Salvaje, me parece, el hombre que se pintaba de azul, a él le cortaron la cabeza y lo mostraron en media plaza. ¿Y qué quiere decir? Ganamos, somos más fuertes. Entonces esto tiene raíces culturales. Lo que sí es súper curioso es la manera en cómo ellos descubren el reducir cabezas. De hecho, es hasta un poquito más estético presentar la cabecita que pues la cabeza entera recién cortada. Es netamente cultural. Eso ya me parece que está prohibido, pero tú sabes, hay comunidades no contactadas que es posible que lo sigan haciendo. Entonces, ahora sí, Melanie, por favor, ayúdame con el primer párrafo. Se busca empezar por una nueva forma de hacer literatura, literatura al alcance de todos. Es ahí donde se justifica como canal principal se hayan manifestado a través de lugares públicos poco usuales para la tradición literaria. Entonces, no sé si alguna vez yo les comenté igual que en un principio aprender a leer y escribir estaba a cargo solo de los que tienen dinero, ¿sí? Solo ellos podían leer y escribir. La literatura hace años no fue diferente. ¿Qué quiere decir? Que era elitista. Solo para los mejores era la literatura, solo los que podían leer y escribir. De hecho, muchos indigenistas como Jorge Icaza y los que ya estudiamos, que escribieron sobre el realismo social, pues ellos no pertenecían netamente a ese grupo, solo eran como observadores, porque ellos sí tuvieron estudios. En cambio, los problemas que se retratan ahí generalmente es de gente que no los tiene, ¿no? Entonces, lo que busca el vanguardismo es que ahora todos puedan escribir, todos puedan leer literatura. Y por eso ellos realizaban unas actividades súper chéveres, se iban a teatros o incluso en plazas y se ponían a narrar cuentos, a recitar poemas y aclarar siempre que la literatura está al alcance de todos. Todos podemos leer, todos podemos escribir literatura. Y de hecho esto también representa un problema. No sé si usted ha leído muchísimas veces, hay poemas, hay escritos que tienen malas palabras o que tienen un lenguaje vulgar y que buscan ser estéticos. Es decir, se les salió de las manos esto y ahora hay muchísima gente que escribe por escribir y eso no es el objetivo. O sea, está súper bien que todo el mundo tenga el derecho a expresarse, pero no dejar de lado la parte literaria. ¿Qué me refiero? A tener una estética, un lenguaje correcto para usted poder expresar su mensaje. Entonces ellos buscaban esto, que la literatura llegue para todos. Carol, ayúdame por favor con el segundo párrafo. Para plasmar sus ideas crearon una revista titulada Vacuna. En sus páginas se escribirán los pensamientos de los jóvenes, estudiantes y también de figuras de la intelectualidad ecuatoriana. El nombre de la revista provino nuevamente de la lengua shuar, tomando de la cerbatana
con lo cual ese grupo lanzaba a los hombres sus dardos envenenados para luego reducir sus cabezas. Ya, regresamos un poquito entonces a esto de los shuars de la Amazonía, indígenas de la Amazonía. Ellos tenían estas herramientas, las cerbatanas, donde lanzaban el veneno a sus enemigos, pues ahí morían y luego les cortaban la cabeza. Entonces, haciendo referencia a esta metáfora de lanzar veneno, ellos pusieron a su revista Pucuna. ¿Por qué? Porque en esta revista llena de ensayos, fueron algunas ediciones, ¿no? Estas revistas llenas de ensayos o de cuentos iban en contra del gobierno, les dije. Se hace un grupo que habla de las injusticias sociales y pues ¿quién tiene la culpa de la pobreza? ¿Quién tiene la culpa de la discriminación a nivel general? Pues el gobierno. Entonces, este grupo que fue de izquierda estuvo siempre en contra de las normas establecidas. Yo alguna vez le dije a usted que la característica que tenemos nosotros como jóvenes es ser rebeldes, o sea, la rebeldía debe estar presente siempre. En ellos fue así. Entonces, sus revistas trataron de ser acalladas, quemadas, silenciadas, ocultadas, pero no pudieron porque fueron muchísimos los escritores que ayudaron a difundirla, a que la gente lea, que se entere un poquito más de la realidad social. Fueron alrededor de unos 300 escritores que estuvieron apoyando a los sánsicos todo el tiempo como para que esta revista cobre el nivel de importancia que tuvo. Es súper interesante las revistas, ¿no? En algún momento espero, si es que estoy el próximo año, tocar el tema de los sánsicos. Listo, aquí tenemos los escritores más importantes de los sánsicos. Les repito, fueron como 300 a diferentes etapas, a diferentes momentos, no todos al mismo. Entonces, son muchísimos. Les he puesto aquí los más importantes y de los que quiero que por favor me consiga un poquito de información. Entonces, su deber para esta semana es una biografía súper chiquita de cada uno de estos escritores con la obra o las obras principales, ¿sí? Nada más. Entonces, anote por favor, ellos fueron los representantes un poquito más importantes de los sánsicos. Y anote por favor. Hay muchos otros escritores que son vanguardistas y que no pertenecen a los sánsicos. Ojo, no quiero decir que todos los vanguardistas son del grupo, no. Hubo un grupo en específico y otros que se quedaron por fuera. Abdón Ubidia, Agustín Cueva, Bolívar Echeverría, Euler Granda, Iván Egues, Rafael Larrea, Raúl Arias, Sonia Romero Verdesoto. Y los escritores del vanguardismo que se quedaron, que no pertenecen al grupo de los sánsicos son ellos. De hecho, solo por favor escribe el nombre, nada más. Son autores del vanguardismo que no pertenecen a los sánsicos. Ojo, no pertenecen a los sánsicos. ¿Se puede regresar a algún momento al anterior, por favor? Ya, espérame un ratito que... Listo, estos son autores de los sánsicos. Todos vanguardistas a la final, ¿cierto? Ya, entonces hasta ahí yo creo que estamos claros. Y ya mismo se nos termina el tiempo, entonces espero que todo esto esté ya copiado y que lo suban a la actividad de esta semana. Jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto al tema? No, ya, está bien. Entonces, gracias. Eso es todo conmigo con la clase de